Cordial, mi nombre es Eduardo Samuel, pertenezco al grupo 97 del curso Modelo de Simulación, presento aquí mi documento de identidad. Para esta fase haré respuesta a cada uno de los interrogantes del anexo 1 de tarea presaberes. Daremos definición a los conceptos generales de modelo y simulación, definiendo qué es un modelado y la simulación, aplicación de en la industria y tipos de modelos. Entonces, el modelado se entiende como un conjunto, reglas o instrucciones o ligaduras para reproducir el comportamiento del sistema. Se utiliza para solucionar sistemas complejos. Estos se centran en una sola porción y algunas características esenciales y no en todos los detalles. Utilizan diferentes modelos para realizar la representación mediante metodologías desarrolladas bajo modelos matemáticos o físicos. También se puede decir que son representaciones desarrolladas con un propósito. Este propósito es a partir de series o aproximaciones e hipótesis. Es que la simulación comprende técnicas numéricas para conducir experimentos en una computadora digital. Eso requiere modelos lógicos, matemáticos e implican también procesos de abstracción para que la realidad compleja conduzca a un sistema en el cual pueda ser operativo al conformar un modelo de este. El análisis conceptual también forma parte de la realidad como sistema y es utilizado para formar otro sistema, utilizando así elementos esenciales y estructuras de función que se aprecian en la realidad. Los tipos de modelos dependen según su función, que tenemos descriptivos, predictivos y normativos, los cuales presentan información de las cosas. El predictivo explica el comportamiento de las variables, normativos presenta información de la acción. Icónicos conservan características físicas, analógicos son sustituidos por elementos de un sistema y simbólicos utilizan un lenguaje simbólico. Estos son dependiendo de su estructura. Respecto al tiempo están los estáticos dinámicos. Los estáticos no están capacitados para explicar cambios. Los dinámicos tienen la posibilidad de explicar cambios en las operaciones. Los determinísticos generan e informan de salida en forma única en respuesta a valores de entrada. Y los probabilísticos comprenden de distribuciones de probabilidad. Este modelo ayuda a tomar decisiones bajo riesgo. Eso sería en función a la incertidumbre. Respecto a aplicado a la industria, estos modelos se aplican para evaluar efectos de los cambios en los procesos nuevos y en las inversiones de capital en enfoque. Se aplica cuando se cansa de datos, cuando los procesos especiales son demasiado complejos para ser analizados mediante métodos tradicionales y cuando necesita experimentar en un entorno bajo costo y bajo riesgo. Estos aportan en que en el equilibrio de líneas de montaje, planificación de la capacidad, mejor de la capacidad de la fabricación, distribución en las instalaciones, incisión de recursos y programación, equipos robóticos y automatización. Bueno, vamos con las etapas del proyecto, entonces, de simulación. Definiremos etapa para definir el proyecto, cómo se define el proyecto, cómo se puede identificar las necesidades, la recuperación de datos, los tipos de datos que existen y cuáles son los adecuados, desarrollo del modelo, cómo reconozco el tipo de modelo, validación y verificación del modelo, cómo se identifican estos modelos y análisis de los resultados. Entonces, comenzando con la etapa para definir un proyecto, un objetivo. Primero se define el problema, se planifica la acción del proyecto, definición del sistema, formación conceptual del modelo, diseño preliminar del experimento, donde en definición y planificación se define claramente lo que se estudia y en planificación se estiman los recursos, ya sea si se requiere software, personal, dinero, recursos, etc. Con el fin de objetivos evaluar, comparar, predecir, analizar, hacer análisis de sensibilidad, optimizar y tener y localización de análisis entre estos. En la definición del sistema y información conceptual del modelo se tiene que se definen aspectos de la realidad que constituye el sistema. En la formulación conceptual del modelo se desarrolla un modelo preliminar mediante diagramas de bloques, teniendo en cuenta documentación, entrevistas, observaciones y medidas. Y como parte final de diseño preliminar del experimento, define la acción que se va a ejercer sobre el modelo y la medida de su comportamiento. Se tienen en cuenta dos consideraciones: el diseño del experimento y el tipo de análisis estadístico. En la recopilación de datos, se establece el procedimiento a seguir asignando valores a cada variable de entrada durante la simulación. Se recoge y se analiza datos del sistema, obteniendo información de diseño y programación del modelo. Aquí se obtienen esos tipos de datos. Obtención de datos experimentales se decide cuando está durante la simulación y no datos experimentales, o sea, se basan en consideraciones teóricas y estimaciones. El desarrollo del modelo. Para parte del modelo conceptual y de los datos se construyen varios modelos simplificados que muestran lo esencial del sistema de interés. Este modelo orientado se tiene modelo orientado a los procesos y modelo empleado a la obtención de ventas. Validación y verificación del modelo.
La verificación comprueba que no se hayan cometido errores al codificar el modelo usando el lenguaje de entorno de simulación, y la validación prueba que la teoría e hipótesis de trabajo, así como sus suposiciones son correctas. La verificación y la validación son análisis conceptualmente distintos, pero en la práctica se relacionan mucho. Como resumen, los modelos que se utilizan en verificación manual lógica comprueban de su modelo, comparación en soluciones y test de sensibilidad son los que se utilizan comúnmente. El análisis de resultados. Su objetivo es efectuar inferencias que permitan tomar decisiones con mayor claridad. En esta etapa se emplean técnicas analíticas como la reducción de varianza o diseño de experimentos. Sus características de tipo de simulación son simulación terminación y simulación sin terminación. Confirmación existe cuando el evento de una señal a forma natural que ha llegado al final de la misma, mientras que el no determinación no existe un evento de manera natural que determine este final. Entonces, vamos con generales de estadística, que son los métodos determinísticos, los probabilísticos, de distribución estática, los tipos de que existen, las pruebas y hipótesis y cuándo se utilizan. Entonces, los métodos determinísticos son procedimientos o enfoques que producen resultados predecibles y constituyen en función del conjunto dado a condiciones iniciales y reglas definidas. Este método se aplica en circunstancias cuando su resultado es bajo. Estos contrastan con los métodos estocásticos que implican cierto grado de aleatoriedad o incertidumbre en los resultados. Los métodos probabilísticos incorporan la incertidumbre y la aleatoriedad en los procesos de toma de decisiones. Modelo de análisis. A diferencia de los métodos determinísticos, donde los resultados son predecibles y conscientes bajo un conjunto de condiciones iniciales y reglas definidas, estos trabajan con la probabilidad de ocurrencia de diferentes resultados. Esos son utilizados en estadística, matemáticas, ciencias, computación, economía, etc. Los modelos probabilísticos brindan descripción de la probabilidad de que ciertos eventos estén previstos. Algunos de estos son los probabilísticos, que incluyen modelos de probabilidad y que describen la probabilidad en diferentes resultados posibles. Los ejemplos incluyen distribución normal, la distribución de Poisson y distribución posicional. ¿Qué es una distribución estática y los tipos que existen? La probabilidad de que una variable aleatoria tome ciertos valores. En conclusión, una distribución estadística describe cómo se distribuyen los valores de una variable aleatoria en una porción de muestra. Los tipos de distribución que tenemos son distribución de Bernoulli, uniforme, exponencial, tenemos la binomial, la Poisson, la Gaussiana y chi cuadrado. Estos, en la primera toma valores de la misma, en la Bernoulli dos posibles soluciones, en la exponencial tiempo de ocurrencia de eventos, en la binomial generación de Bernoulli, en la Poisson generación de binomial cuando hay infinitos eventos de muy baja, y la Gaussiana es la distribución más usada. Toda combinación de variables aleatorias tienden a una gaussiana y la de chi cuadrado es el cuadrado de una distribución gaussiana. ¿Qué es una prueba de hipótesis cuando se utilizan en simulación? Las pruebas de hipótesis es una prueba ordenada conformada por las S, en este caso muestras, y las S, gran mayúsculas, hipótesis. En la región crítica o región de rechazo RR, de hipótesis nula. Las pruebas de hipótesis se utilizan en simulación cuando se debe tomar decisiones basadas en la información generada por el proceso de simulación, donde antes se tuvo que evaluar afirmaciones mutuamente excluyentes sobre la población que para determinar qué afirmación es mejor para la muestra. Entonces, con el último punto que vamos a realizar es el flyer en inglés, donde se presentan conceptos o aspectos sobre el software, en este caso a trabajar Flexi, donde tenemos como primeramente, ¿qué servicios brinda este software? Primeramente, este software ah, nos brinda, este software nos permite a nosotros que se relaciona con la realidad virtual. También nos permite hacer un análisis económico de manera virtual, obviamente, conexión entre modelos para su simulación y conexiones para alimentar el modelo a base de datos reales. Entonces, esa sería la primera pregunta. Con la segunda pregunta que hace referencia la descripción de bloques y servicios y la presentación del software. Entonces, los bloques y servicios hacen referencia a los componentes o aspectos del sistema, en este caso, pues en maquinarias, trabajadores, estaciones, etc. Mientras que los servicios son funciones o herramientas que se utilizan para la simulación. Eso excluye análisis de datos, tiempos de ciclos, estadísticas de rendimiento, visualización y análisis 3D. Y con respecto a lo que es el software es un modelo que me permite analizar, modelar, visualizar, optimizar cualquier proceso imaginable desde un punto de manufactura hasta cadena de logística, pero de manera simulada. Eh,
Realiza descripciones cómo se puede realizar las siguientes tareas del software. Entonces, ¿cómo construir un lab job sencillo? Para construir un lab job sencillo, de alguna manera se trabaja con los recursos, que en este caso puede ser estaciones, personas, maquinaria, transporte, etcétera. ¿Cómo se conectan los puertos? En la conexión de puertos tenemos tres tipos: A, los tipos S y los tipos D, que unos son para eh, objetos fijos y otros para objetos normales. Y el otro tenemos para conectar tanto objetos fijos como objetos no fijos. Entonces, como tercera pregunta tenemos es cómo introducir o detallar datos en el objeto del software. Tenemos que, para este caso, se para sobre el objeto y se da doble clic y se añade, pues digamos, cambiar el nombre, se le puede asignar tiempos y distancias. Y como hay montacargas y transporte de producto modelo, se trabaja mediante los que son los bloques y servicios que me muestra el programa. Para hacer algo más dinámico, acá tenemos y haremos respuesta a cada uno de lo que se dijo. Para hacer un LabVIEW sencillo se trabaja con estos, con los Travis Word, con los Convert Job y con los Water Job Housing. Lo tenemos los tipos de operadores, los habladores, robots, y acá tenemos, digamos, los recursos, ya sea de salida, tenemos maquinaria, en fin. Y para hacer las rutas trabajamos con los tipos de conectores que se mencionaron anteriormente, los tipos A, los tipos S y los tipos T. Y para introducir datos, por ejemplo, nos paramos sobre este y le damos doble clic y tenemos para cambiar nombre, tenemos para cambiar el tiempo y tenemos para cambiar también, digamos, su tiempo en salida, las llegadas, en fin, el tiempo de cuánto debe, digamos, tener secuencia de que el transporte me llegue ahí a recoger la carga. Y como anexamos, digamos, el montacargas y personal, pues muy fácil, nos paramos sobre acá y arrastramos. Esto es de arrastrar, ¿vale? Y cómo, cómo marcamos las rutas. Para marcar las rutas, ejemplo, que el montacargas vaya a esto, que no sé que hace un momento, pues sería este tipo, conexión tipo objeto. Entonces seleccionamos y ya marcamos una ruta. Para marcar una ruta predefinida, pues lo que vamos a hacer es nos vamos acá a Travel Network y vamos al Network Node. Entonces lo que hacemos cuando se para esto, seleccionamos la ruta que quiera hacer. Y obviamente volvemos a seleccionar el tipo de conexión que sería tipo A y nos vamos. Y hacemos la conexión también de este a este, de llegar y de este a este. Entonces, para así obtener lo que se tuvo anteriormente. Entonces, con base a esto, se tuvo esto y se programó el tiempo de llegada. Entonces, para programar esto, entonces le damos reset y le damos run. Entonces vemos que el montecargas trae ya a su punto final. Entonces aquí se acaba de mostrar cómo hacer un LabVIEW sencillo, determinar los nombres o datos, hacer las líneas o las rutas y anexar montacargas y personal. Eso es todo.